Dijimos hace un momento que la aparición del cinematógrafo realmente fue una revolución a finales del siglo XIX. Recordemos que todo este siglo XIX, al que podríamos llamar, entre comillas, tecnológico, fue una revolución tras otra. En primer lugar, con la creación de la máquina de escribir. En segundo lugar, con la aparición de la cámara fotográfica. En tercer lugar, con la aparición del fonógrafo. Y en cuarto término, con la aparición del cinematógrafo. Vaya revolución la que se tramitó en esos años. Quizá en nuestros propios días podamos tener un símil para comprender este impacto. Estamos imbuidos en la cultura de Internet, de los smartphones, de las multipantallas, que han revolucionado también el modo de leer, el modo de entretenernos. Algo similar ocurrió con el cinematógrafo, que revolucionó realmente la forma de entretenimiento. Pero no quedó allí ese influjo poderoso que tuvo el cine. Como dijimos también hace un momento, influyó en los escritores de múltiples maneras. Influyó de una manera más penetrante en el modo de escritura, en cuanto que el cine proveyó de elementos propios del lenguaje cinematográfico y de sus técnicas. Por ejemplo, lo que nosotros sabemos ir adelante y hacia atrás, un flashback, un flash forward. También con algunos efectos de traveling, con distanciamientos, con superposiciones, con la posibilidad de los personajes verse desde fuera. Todos elementos del cine que los escritores comenzaron a utilizar en su escritura. Pero a nivel de temáticas o de contenidos también el cine se hizo presente de una manera muy temprana. La investigadora argentina Beatriz Arlo, investigando sobre el influjo que tiene lo técnico, lo mecánico, lo manual en la obra de Quiroga, esboza una teoría que deberíamos acompañar vivamente. Ella afirma que la hipótesis técnico-ficcional que le viene básicamente del cine y de lo tecnológico es punto de partida o condición necesaria para algunos desarrollos de la narrativa. Podríamos decir, con otras palabras, que el cine trasvasa o hace ampliar los límites de lo verosímil. Y lo vamos a ver en un ejemplo de un cuento de Quiroga, que es el punto de partida que tendremos, el cuento llamado El espectro, pero que veremos cómo Quiroga es un adelantado en un motivo que solamente puede venir del cine. Existe en el teatro la convención de la así llamada cuarta pared, infranqueable salvo en determinadas circunstancias. Esta idea, esta convención, implica que todos hacen de cuenta que los actores no saben de la existencia del público y que el público no interactúa con lo que ocurre en el palco escénico. Aparentemente esta convención no sería necesaria en el cine, ya que es una reproducción, pantalla, un haz de luz que va emitiendo la película, sin variabilidad artística, a diferencia del teatro en el cual cada actuación o cada puesta en escena es diferente. Si uno repasa algunos antecedentes en la literatura de la situación del lector que se ve impelido y propulsado a convertirse en un actor de la ficción, uno empieza a preguntarse cuál es el origen de este mecanismo. Así, por ejemplo, lo vemos en algunos cuentos de Cortázar, como Las babas del diablo, por ejemplo, o Instrucciones para John Howell, o también aquel otro Continuidad de los parques. Sin embargo, el mecanismo ya proviene de Horacio Quiroga. ¿Qué ocurre
en el cuento El Espectro, los personajes de la pantalla dialogan, interactúan con los personajes que están en el cine. Y antes de llegar a la lectura y el análisis del cuento, vamos a ver un pequeño fragmento del film de Woody Allen, La Rosa Púrpura de El Cairo. El film La Rosa Púrpura del Cairo fue escrito y dirigido por Woody Allen en 1985 y tiene un antecedente que podríamos llamar curioso, que es la publicación de un cuento escrito por el mismo Woody Allen en la revista The New Yorker en 1977, llamado El episodio Cajilmas. El protagonista de este cuento es un profesor de humanidades que, cansado de la rutina de su segundo matrimonio, decide y le propone así a su analista tener una affair. Pues bien, un mago le providencia una solución, que es la de entrar en el libro de Madame Bovary e interactuar con ella. Luego las cosas se vuelven un poco complicadas, allí está la trama del cuento. Pero esa intromisión en un relato, ese trasvase de lenguajes y de situaciones, es la que está también en la base de La Rosa Púrpura del Cairo, que recordemos, como lo vamos a ver a continuación, tiene esos protagonistas en la pantalla, especialmente uno que franquea la cuarta pared, ese tabique que separa ya no el teatro, sino el cine, misteriosamente es franqueado. Boy, I can't wait to get out of these clothes and hit some of the night spots. Well, children, let's not waste any time. The floor show at the Copacabana starts in 10 minutes, and we're meeting the Countess and Larry Wilde. Well, I am very impressed. I really am. You have yourself quite a place here. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom, get back here. We're in the middle of a I story. want to have a look around. Go on without me. We can't continue Who with are the you? story. It's Cecilia. I'll go get the manager. Let's get out of here and go somewhere where we can talk. Wrong, Cecilia. I'm free. After 2,000 performances, the same knot routine. I'm free. Como podemos apreciar, esa pantalla permeable, esa posibilidad de pensar esa pantalla permeable, solamente existe a partir del cine. Nunca antes podría haber sido imaginada. Eso era aquello que recordábamos que decía Beatriz Arlo, la posibilidad de pensar a partir del cine una nueva situación de ficción como la que hace Woody Allen. Pues bien, este artefacto de personas que franquean la pantalla e interactúan con el público, con personas que no están dentro de la pantalla, el primero que conocemos que lo realizó fue Horacio Quiroga en sus cuentos de cine, particularmente en El Espectro. Vamos a mirar el fragmento de otro ejemplo cinematográfico que nos ayuda a entender más cabalmente esta posibilidad desatada por el cine de comunicación entre personajes, formatos, etc. Es un film polaco de 1990 llamado Escape del Cine Libertad. Recordemos, por la época, la situación de Polonia, de los países del este europeo. Estamos en la época de la caída del muro de Berlín.
los países detrás de la cortina de hierro van tomando nuevas formas políticas y sociales, y una de las figuras del antiguo régimen era el censor, aquel por quien pasaban en sus manos los libretos, los guiones de programas de radio, de televisión, cine, teatro, etc. Y ocurre una rebelión, fijémonos de vuelta la fecha, estamos en esa combinación de regímenes, ocurre una rebelión en medio de la pantalla. Y por eso, en ese teatro de provincia, tienen que venir del comité central a evaluar y resolver una situación. Vamos a ver un fragmento que nos muestra la llegada en esta delegación de un crítico de cine que descubre, gracias a su conocimiento, que está ocurriendo algo parecido a lo que pasaba en el film La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, y así deciden proyectarlo. Pero ocurre algo que vamos a ver y que comentaremos a continuación. El fragmento que elegimos se abre y se cierra con la risa del censor, que es el protagonista de la película, un señor, un hombre descreído, y que se ríe de toda la situación generada. Vemos cómo el protagonista del film de Woody Allen pasa a esta nueva película que se estaba proyectando en la Sala Libertad, en una provincia polaca. Subrayemos especialmente esta posibilidad técnica. Esto es como una duplicación de ese efecto de pantalla permeable, y que hace que ya no simplemente se relacionen los personajes de una película con los personajes de la sala, aunque en este caso también lo hacen, sino que se relacionan entre las dos películas proyectadas. Vamos ahora pues a analizar el cuento El Espectro. Estamos viendo ahora las dos ilustraciones con las que apareció en la primera publicación en la revista El Hogar de Buenos Aires. Este cuento, luego de la aparición en revista, apareció en el libro El Desierto, que es una recopilación realizada por el mismo Quiroga. Vayamos leyendo y comentando el cuento. Todas las noches, en el Gran Splendid de Santa Fe, Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos. Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos a las 10 en punto en la tibia penumbra del teatro. Allí, desde uno u otro palco, seguimos las historias del film con un mutismo y un interés tales que podrían llamar sobre nosotros la atención de ser otras las circunstancias en que actuamos. Este primer párrafo informativo nos habla de un personaje que es el narrador en primera persona, Guillermo Grant, el alter ego de Quiroga en los cuentos cinematográficos, junto a Enid, que seguramente sea la actriz, haga referencia a la actriz Enid Markey, que actuaba en películas de la época, como también podemos deducir de algunos nombres que vienen más adelante. Pues bien, Enid y Guillermo Grant van todas las noches al cine Gran Splendid, ubicado en la avenida Santa Fe de Buenos Aires. Dice: asistimos a los estrenos cinematográficos, uno de los títulos de las crónicas de Quiroga aparecidas en Caras y Caretas. Todos los días a las 10 en punto, nada impedía que ellos así asistieran. Asistían con un mutismo y un interés que podría llamar la atención de los otros. Y acá ya despierta y pone el punto de partida para lo que viene a continuación, que son las circunstancias en que actuamos. Y acá veremos cómo se abre
esta posibilidad que ya recordamos en los films de ejemplo que acabamos de ver. Leamos el segundo párrafo del cuento. Desde uno u otro palco, he dicho, pues su ubicación nos es indiferente. Y aunque la misma localidad llegue a faltarnos alguna noche, por estar el espléndido en pleno, nos instalamos mudos y atentos siempre a la representación en un palco cualquiera ya ocupado. No estorbamos, creo, o por lo menos de un modo sensible, desde el fondo del palco o entre la chica del antepecho y el novio de herido su nuca. Enid y yo, aparte del mundo que nos rodea, somos todos ojos hacia la pantalla. Y si en verdad alguno, con escalofríos de inquietud cuyo origen no alcanza a comprender, vuelve a veces la cabeza para ver lo que no puede, o siente un soplo helado que no se explica en la cálida atmósfera, nuestra presencia de intrusos no es nunca notada, pues preciso es advertir ahora que Enid y yo estamos muertos. Y aquí viene el elemento fantástico que va a desarrollar el cuento. Estamos, como decíamos, en Buenos Aires, en la sala del Gran Splendid de la avenida Santa Fe, y van todas las noches Enid y Guillermo Gran al cine y se ubican en cualquier lugar con una presencia fantasmal. A partir de entonces realiza un flashback Quiroga en el cuento, narrando las situaciones que explican esta presencia de esta singular pareja en la sala de cine. Vayamos nuevamente al texto. De todas las mujeres que conocí en el mundo vivo, ninguna produjo en mí el efecto que Enid. La impresión fue tan fuerte que la imagen y el recuerdo mismo de todas las mujeres se borró. En mi alma se hizo de noche, donde se alzó un solo astro imperecedero, Enid. La sola posibilidad de que sus ojos llegaran a mirarme sin indiferencia deteníame bruscamente el corazón. Y ante la idea de que alguna vez podría ser mía, la mandíbula me temblaba, Enid. Aquí tenemos una cuestión que excede este cuento, pero que está presente en muchos de los otros relatos cinematográficos de Quiroga y de otros autores. Está la figura de la diva. Es Miss Dorothy Phillips, es otra actriz, lo que consiguen y logran a través de su mirada, a través de sus ojos, en el espectador, en este caso Guillermo Grant. Continuamos con el texto. Tenía ella entonces, cuando vivíamos en el mundo, la más divina belleza que la epopeya del cine ha lanzado a miles de leguas y expuesto a la mirada fija de los hombres. Sus ojos, sobre todo, fueron únicos, y jamás terciopelo de mirada tuvo un marco de pestañas como los ojos de Enid. Terciopelo azul, húmedo y reposado, como la felicidad que sollozaba en ella. Aquí nuevamente se desarrolla ese enamoramiento que produce la pantalla, que explica en parte también el sistema de las estrellas de Hollywood y de las actrices en este complejo fenómeno del cine clásico de Hollywood. Pero aquí viene un detalle en la narración que explica todo lo demás. La desdicha me puso ante ella cuando ya estaba casada. Y aquí vienen cuestiones relativas a las circunstancias. Aparece el nombre de otro actor conocido, William Hart, con el que Quiroga comienza precisamente sus críticas cinematográficas, analizando alguno de sus papeles. Pero aquí menciona a otro personaje. Leamos. No es ahora del caso ocultar nombres. Todos recuerdan a Duncan Wyoming, el extraordinario actor que, comenzando su carrera al mismo tiempo que William Hart, tuvo como este y a la par de este las mismas hondas virtudes de interpretación viril. Hart ha dado al cine todo lo que podíamos esperar de él y es un astro que cae. De Wyoming, en cambio,
no sabemos lo que podíamos haber visto cuando apenas en el comienzo de su breve y fantástica carrera creó, como contraste con el empalagoso héroe actual, el tipo de varón rudo, áspero, feo, negligente y cuanto se quiera, pero hombre de la cabeza a los pies por la sobriedad, el empuje y el carácter distintivos del sexo. Aquí está la presentación de Wyoming. El otro actor, no sabemos si se basa en algún actor real o no, o es un mero producto de la imaginación de Quiroga. Wyoming nos fue arrebatado en la flor de la edad, instantes en que daba fin a 2 cintas extraordinarias, según informes de la empresa: El Páramo y Más allá de lo que se ve. Estas 2 películas imaginarias, porque no podemos encontrar si realmente existieron, dan el pie luego a esta cuestión que ya vimos anunciada en los fragmentos de films, que es la interrelación entre pantalla y platea en la sala de cine. Haciendo un flashback, Quiroga afirma más adelante: habíamos pasado 2 años invernos con Duncan, él ocupado en sus trabajos de cine y yo en los míos de literatura. Aquí es donde aparece esta cuestión autobiográfica de alter ego del personaje. Cuando volví a hallarlo en Hollywood, ya estaba casado. Aquí tienes a mi mujer, me dijo echándome en los brazos, y a ella apriétalo bien porque no tendrás un amigo como Grant, y bésalo si quieres. No me besó, pero al contacto con su melena en mi cuello, sentí en el escalofrío de todos mis nervios que jamás podría ser yo un hermano para aquella mujer. Vivimos 2 meses juntos en el Canadá y no es difícil comprender mi estado de alma respecto de Enid. Aquella es este mismo personaje del cual se había enamorado en la pantalla, resulta ser la esposa de su amigo Wyoming. Pero ni una palabra, ni en un movimiento, ni en un gesto me vendía ante Wyoming. Solo ella leía en mi mirada, por tranquila que fuera, cuán profundamente la deseaba. Un poco más adelante dice: a la entrada del invierno regresamos a Hollywood y Wyoming cayó entonces con el ataque de gripe que debía costarle la vida. Dejaba a su viuda con fortuna y sin hijos, pero no estaba tranquilo por la soledad en que quedaba su mujer. No es la situación económica, me decía, sino el desamparo moral, y en este infierno del cine, en el momento de morir, bajándonos a su mujer y a mí hasta la almohada, y con voz ya difícil: confíate a Grant, Enid, mientras lo tengas a él no temas nada, y tú, viejo amigo, vela por ella, sé su hermano, no prometas, ahora puedo ya pasar al otro lado. En este testamento de Wyoming, frente a Grant y a su mujer Enid, está pronosticada esa posible ambigüedad ya que podría ocurrir entre relación de hermandad entre los protagonistas o en una relación de otro tipo. Tras la muerte de Wyoming, continúa el relato de Quiroga. A los 7 días regresábamos al Canadá, a la misma choza estival que un mes antes nos había visto a los 3 cenar juntos en la carpa. Como entonces, Enid miraba ahora el fuego, achuchada por el sereno glacial, mientras yo de pie la contemplaba, y Duncan no estaba más. Debo decirlo, en la muerte de Wyoming, yo no vi sino la liberación de la terrible águila enjaulada en nuestro corazón, que es el deseo de una mujer a nuestro lado que no se puede tocar. Yo había sido el mejor amigo de Wyoming, y mientras él vivió, el águila no deseó su sangre. Se alimentó, la alimenté con la mía propia. Pero entre él y yo se había levantado algo más consistente que una sombra. Su mujer fue, mientras él vivió, y lo hubiera sido eternamente, intangible para mí. Pero él había muerto. No podía Wyoming exigirme el sacrificio de la vida en que él acababa de fracasar. Y Enid era mi vida, mi porvenir, mi aliento y mi ansia de vivir, que nadie, ni Duncan, mi amigo íntimo pero muerto, podía negarme.
Aquí está la reflexión y el conflicto interior del protagonista, de respetar los códigos de la amistad, que los respetó en vida de su amigo, pero por otro lado esa imposibilidad de mantener o de guardar ese sacrificio de la vida como está expresado allí. A continuación en el relato van apareciendo, como podemos apreciar, diversos diálogos entre Enid y Guillermo Grant, donde va apareciendo esta posibilidad o no de relación más allá de la fraternidad entre ellos, de la resistencia de Enid. Continúa el relato de Quiroga, abrevio. Tan hondo y compenetrado fue el nuestro amor que aún hoy me pregunto con asombro qué finalidad absurda pudieron haber tenido nuestras vidas de no habernos encontrado por bajo de los brazos de Wyoming. Una noche, continúa, estábamos en Nueva York. Me enteré que se pasaba por fin El Páramo, una de las 2 cintas de que he hablado, y cuyo estreno se esperaba con ansiedad. Yo también tenía el más vivo interés de verla y se lo propuse a Enid. ¿Por qué no? Recordemos que ya tenemos diversos lugares por donde va aconteciendo la acción. Comenzamos en Buenos Aires, en la sala del Gran Splendid, en la avenida Santa Fe, Canadá, Hollywood, y ahora estamos en Nueva York. El estreno de una de las 2 películas que había dejado filmadas Wyoming es el motivo para acercarse a la sala cinematográfica. Fuimos al Metropol y desde la penumbra rojiza del palco vimos aparecer enorme y con el rostro más blanco que la hora de morir a Duncan, Wyoming. Sentí temblar bajo mi mano el brazo de Enid. Duncan. Poco más adelante leemos, a la noche siguiente volvimos. ¿Qué debíamos olvidar? La presencia del otro, vibrante en el haz de luz que lo transportaba a la pantalla, palpitante de vida, su inconsciencia de la situación, su confianza en la mujer y el amigo. Esto era precisamente a lo que debíamos acostar. De alguna manera la contemplación de Duncan, Wyoming en la pantalla daba tranquilidad a estos amantes ante la inconsciencia de la situación, ya que permanecía de alguna manera encapsulado en el film. Una y otra noche, siempre atentos a los personajes, asistimos al éxito creciente de El Páramo. A continuación, el narrador del cuento esboza algo de la trama del film y que nos permite también ver una nueva capa de trasvase entre situaciones de la vida fuera de la pantalla y dentro de la pantalla. Leemos allí, la actuación de Wyoming era sobresaliente y se desarrollaba en un drama de brutal energía, una pequeña parte de los bosques del Canadá y el resto en la misma Nueva York. La situación central constituía una escena en que Wyoming, herido en la lucha con un hombre, tiene bruscamente la revelación del amor de su mujer por ese hombre, a quien él acaba de matar por motivos aparte de este amor. Wyoming acababa de atarse un pañuelo a la frente y tendido en el diván, jadeando aún de fatiga, asistía a la desesperación de su amor sobre el cadáver del amante. Esta es la situación central, según Quiroga, que ocurría en el film, esa suerte de triángulo amoroso que tiene su correlato en lo que está ocurriendo fuera de la pantalla, la misma experiencia del narrador. Y es un nuevo ejemplo de trasvase entre situaciones literarias, entre situaciones cinematográficas y situaciones que ocurren en la sala de cine. Más adelante va a aparecer, hasta ahora tenemos simplemente una cuestión suficientemente realista de lo que está ocurriendo. Pero más adelante va a aparecer el motivo
cinematográfico como disparador de la fantasía de Quiroga. Se pregunta en el cuento, ¿por qué continuamos yendo al Metropol? ¿Qué desviación de nuestras conciencias nos llevaba ya noche a noche a empapar en sangre nuestro amor inmaculado? ¿Qué presagio nos arrastraba como a sonámbulos ante una acusación alucinante que no se dirigía a nosotros, puesto que los ojos de Wyoming estaban vueltos al otro lado? ¿A dónde miraban? No sé a dónde. A un palco cualquiera a nuestra izquierda. Pero una noche noté, lo sentí en la raíz de los cabellos, que los ojos estaban volviendo hacia nosotros. Enid debió de notarlo también, porque sentí bajo mi mano la honda sacudida de sus hombros. Nuevamente, la figura de los ojos, de la mirada, esencial en la concepción cinematográfica de Quiroga, de sus crónicas de cine y también de sus cuentos. Pero esta mirada que sienten tanto Guillermo Grant como Enid abre la puerta a esa nueva consideración que estamos buscando. Continúa Quiroga. Hay leyes naturales, principios físicos que nos enseñan cuán fría magia es esa de los espectros fotográficos danzando en la pantalla, remedando hasta en los más íntimos detalles una vida que se perdió. Esa alucinación en blanco y negro es solo la persistencia helada de un instante, el relieve inmutable de un segundo vital. Más fácil nos sería ver a nuestro lado un muerto que deja la tumba para acompañarnos que percibir el más leve cambio en el rostro lívido de un film. Y aquí parte Quiroga de la evidencia. Lo que vemos en el film, que quedó impreso una vez y para siempre en la filmación, no tiene alteración ninguna, por más que se reproduzca infinitamente. Estas son las leyes que dice Quiroga, naturales, principios físicos que explican esta cuestión. Quiroga también abunda con detalle y con terminología sumamente adecuada en lo que consiste esta explicación física del cinematógrafo, la persistencia de un instante, los espectros fotográficos que danzan en la pantalla, y que es una magia fría, porque está completamente encapsulada en sus posibilidades que le vienen de la misma física. Continúa, sin embargo, Quiroga perfectamente, pero a despecho de las leyes y los principios, Wyoming nos estaba viendo. Si para la sala el páramo era una ficción novelesca y Wyoming vivía solo por una ironía de la luz, si no era más que un frente eléctrico de láminas sin costados ni fondo, para nosotros, Wyoming, Enid y yo, la escena filmada vivía flagrante, pero no en la pantalla, sino en un palco, donde nuestro amor sin culpa se transformaba en monstruosa infidelidad ante el marido vivo. Y aquí está precisamente en este párrafo el punto medular de la ficción de Quiroga. Lo que estaba ocurriendo en la pantalla, como ya anunció, esa relación del protagonista con su esposa y un tercero, está ocurriendo ahora ya no en la pantalla, sino en el palco, según esa analogía que ya había anunciado. La escena filmada vivía flagrante, pero no en la pantalla, sino en un palco. Y de algún modo se transformaba aquel amor inmaculado en una monstruosa infidelidad. Más adelante en el texto se nos sugiere precisamente que el actor Wyoming, el amigo de Grant, el marido muerto de Enid, va transformándose en la pantalla. A 1000 leguas de Nueva York, encajonado bajo tierra, estaba tendido sin ojos Duncan Wyoming. Mas su sorpresa ante el frenético olvido de Enid, su ira y su venganza estaban vivas allí, encendiendo el rastro químico de Wyoming, moviéndose en sus ojos vivos que acababan por fin de fijarse en los nuestros. Si quisiéramos, podríamos hacer el ejercicio de seguir a lo largo de todo el texto las veces que aparezca la expresión ojos, la expresión
miradas para ver la abundancia de este símbolo en la construcción del texto de Quiroga. Pero aquí está expresamente marcada esa mutación, ese cambio en el personaje, que si bien está muerto y enterrado, sin embargo, se están produciendo cambios precisamente en la pantalla. Y aquí ocurre, vayamos al texto, otro acontecimiento. Un fulgor deslumbrante nos cegó a tiempo que Enid lanzaba un grito. La cinta acababa de quemarse, mas en la sala iluminada las cabezas todas estaban vueltas hacia nosotros. Algunos se incorporaron en el asiento a ver lo que pasaba. Ese fenómeno explicado por la química del incendiarse una película, era algo que podría ocurrir ocasionalmente, pero que aquí está explicado como una cuestión ocurrida voluntariamente con una intención que viene desde la misma pantalla. Pero, segundo elemento, la gente algo percibe porque todas las cabezas estaban vueltas hacia nosotros. Nuevamente, la mirada que en este caso concentra la atención. Veamos este nuevo párrafo más adelante donde dice Quiroga: yo fui toda la vida dueño de mí, lo fui hasta la noche anterior cuando contra toda justicia un frío espectro que desempeñaba su función fotográfica de todos los días crió dedos estranguladores para dirigirse a un palco a terminar el film. Como en la noche anterior nadie notaba en la pantalla algo anormal, y es evidente que Wyoming continuaba jadeante, adherido al diván. Pero Enid entre mis brazos, tenía la cara vuelta a la luz, pronta para gritar cuando Wyoming se incorporó por fin. Fijémonos nuevamente en este motivo del trasvase. Dice Quiroga que creó dedos estranguladores en el personaje, para culminar aquello que estaba en el relato cinematográfico, para dirigirse a un palco a terminar el film. El film se concluye, se finaliza en la situación de Grant y de Enid en el palco. Hagamos un brevísimo repaso de este hilo que hemos ido elaborando juntos acerca del cine como posibilidad para pensar un nuevo motivo de ficción. Quiroga es el que inaugura este camino. Hemos visto estos dos ejemplos cinematográficos, el de La Rosa Púrpura del Cairo, retomado en el film polaco Escape del cine Libertad. Hemos también mencionado algunos cuentos de Cortázar. Deberíamos también hacer alusión, para agrupar en torno a esta temática, este libro de Bioy Casares, La invención de Morel, que es posterior al cuento de Quiroga. El cine permitió a Quiroga y posteriormente esa posibilidad de trasvases, de ir de un lado a otro, de un lenguaje a otro, en distintos ejemplos que muestran la riqueza de la imaginación puesta al servicio del arte, en la literatura, en el cine y en todas las otras artes.